¿Qué dice Granados? Hola, buenas tardes. Uy, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Creo que por ahí rebotó el audio, ¿verdad? En alguno de ustedes debe estar habilitado varias cosas. No, lo que pasa es que aquí estamos Iván y yo juntos en el salón, entonces fue por eso, como que lo que apagaba el micrófono hubo interferencia. Ok. ¿Entonces los dos están en un salón? Sí, aquí en el F9. Ok, bueno. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a esta su clase de óptica. Y lo último que hemos estado viendo es sobre vectores de Jones. Al momento, ¿hay alguna duda? Ok, muy bien. De las cosas que hemos visto es que hasta este momento, ¿verdad? Tenemos la capacidad, este grupo, de poder definir los diferentes estados de polarización a través de estos vectores de Jones. ¿De acuerdo? Poder comprender el concepto de un haz polarizado, ¿sí? Que cuando es lineal, cuando es horizontal, cuando esté inclinado, ¿sí? Cierto ángulo, hacer el planteamiento, representarlo matemáticamente a través de estos vectores, ¿sí? Hacer un análisis a través de diferentes estados de polarización y ver el resultado de otro tipo de polarización. Entender que un estado de polarización elíptica es un estado de polarización, perdón, lineal y circular, son estados particulares de un tipo de polarización elíptica, ¿sí? Que la luz normal del sol, de las lámparas, está después de cierto tiempo, después de ciertos nanosegundos, quizá, está no polarizada, pero que en principio esos estados de no polarización es un conjunto de varias polarizaciones, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sabemos? Que los vectores de Jones están limitados en términos de expresión. Por ejemplo, una de las limitaciones principales, ¿la recuerdas, Salina? La discutíamos la clase pasada. ¿Se anda por ahí? No recuerdo, ¿No? pero sí recuerdo haber visto las notas que para eso se introducían las matrices de Jones, que daban una representación más fiel con respecto a los vectores de Jones. ¿Pero qué es? Un ejemplo. A ver, Joel, ¿anda por ahí? Sí, pues lo que pasaba era que cuando juntábamos, por ejemplo, una polarización vertical y una horizontal, en vez de que se cancelaran, salía una polarización a 45 grados. Exacto. Y por ejemplo, en este ejemplo de los polarizadores que están en el cine, Cantero, si usted pone los dos polarizadores de manera perpendicular, hay un momento en el que ve opaco, ¿no? Completamente, ¿no? Ya no ve lo que está pasando del otro lado, ¿cierto, Cantero? Sí, se ve completamente oscuro. Y eso atenta contra el análisis que hicimos de Jones, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, quizá, digo, no es quizá el término que debemos usar, pero podríamos concluir un poco en el que el tratamiento por vectores de Jones, ¿sí? Tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es este ejemplo que acabamos de decir, y eso simplemente nos motiva para seguir explorando nuevas configuraciones, nuevos tratamientos, por ejemplo, a través de las matrices de Jones, ¿verdad? Y ver, pues, cuáles son los resultados al enriquecer, porque acá estamos trabajando con un vector, y ahora vamos a enriquecer un poco el tratamiento, vamos a tomar más cosas en cuenta, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad de la clase de hoy. Espero sea la última respecto a Jones y poder empezar quizá el último tema de este curso, que también es un tema particularmente extenso y rico en información y con grandes aplicaciones potenciales, ¿no? Que luego iremos definiendo, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, ¿alguno tiene algún comentario, pregunta? Iván, Granados.
antes de empezar este nuevo tema, que es matrices de Jones? No, profe, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Usted, Granados? Todo en orden, profe. Órale, entonces, pues vamos dándole, ¿verdad? Voy a, lo de siempre, quito mi cámara y comparto pantalla. ¿Serían tan amables de decirme si ahí estoy compartiendo? ¿Sí, jóvenes? ¿Estoy compartiendo? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Por aquí. Perfecto. Esto fue lo último que vimos, ¿no? Sí, y justo empezábamos el tema de matrices de Jones. Ok. Decíamos precisamente que este tratamiento, ¿sí?, es el utilizado para la representación de elementos ópticos. ¿De acuerdo? O sea, entendiendo un elemento óptico como una lente, como un polarizador, como un retardador de fase, como un rotador en el estado de polarización, etcétera, etcétera. ¿Sí? De hecho, cualquier libro, ¿verdad?, decente de óptica debería de tener este tratamiento, o debería dedicarle un capítulo, ¿verdad?, a este tratamiento de matricial de los componentes ópticos, ¿no? Muy bien. Entonces, en general, pues es una matriz de 2×2, ¿sí? Cada uno de los elementos de matriz decíamos que nos indican, ¿verdad?, cómo decíamos, nos indican cómo se modifica el estado de polarización de la luz que es transmitida, ¿sí? ¿De acuerdo? Y este efecto que tiene cada uno de estos elementos de la matriz sobre la transmisión de la luz, pues básicamente le conocíamos de manera general como el efecto que tiene sobre la luz, ¿sí? Entendiendo otra vez y resaltando que este elemento matricial de 2×2, ¿de acuerdo?, representa un elemento óptico. Por ejemplo, un polarizador, así de simple, ¿sí? Un retardador de fase, ¿sí? Un rotador, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y estos eran algunos de los ejemplos que trataríamos de ir indagando un poco, ¿verdad?, en esta clase. Muy bien, pues sin más preámbulo, empecemos. Empecemos con un polarizador lineal. ¿Sí? Un polarizador lineal. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, es un elemento óptico, ¿sí? Esta cosa es un elemento óptico al cual nos referiremos como un elemento óptico que su función es quitar, remover, aislar, ¿verdad?, ciertas oscilaciones del campo, ¿sí? Y dejar pasar solamente una muy específica, ¿sí? Si es lineal, pues entonces solo dejo pasar la horizontal, solo dejo pasar la vertical, o solo dejo pasar cierto ángulo en ese estado de polarización, de esa polarización que le llega al elemento óptico, ¿sí? La mayoría de los polarizadores lineales, en principio, no son completamente o 100% efectivos, o sea, siempre tienen una pérdida ligera, o sea, si tienes un estado de polarización, por ejemplo, de este tipo, ¿sí?, que tengas la vertical y bueno, este sea la trayectoria que lleva, este sea el estado de polarización y este sea el eje de transmisión, ¿sí? Por ejemplo, no son
en principio dejaría pasar solamente el horizontal, pero tiene una ligera contribución, ¿sí? Tiene, pues lo voy a poner como está, tiene una ligera contribución en el eje X, por ejemplo, ¿sí? En el horizontal. En principio debería dejar pasar el vertical, tiene una ligera también contribución en el eje horizontal, o sea, no son completamente 100% efectivos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando no son ideales estos sistemas ópticos, estos elementos ópticos, específicamente para este polarizador lineal, ¿sí? Decimos, ¿verdad?, que la luz está parcialmente polarizada. ¿Sí? Y esto es en verdad lo que pasa en el día a día en un laboratorio de óptica. ¿Sí? Cuando uno utiliza estos elementos ópticos, específicamente un polarizador lineal, o como el que tienes tú, Cantero, estos de los cines, esos obviamente, por la calidad que tienen, no son 100% efectivos. Producen una luz parcialmente polarizada. ¿Sí? Sin embargo, o sea, si tú los pones perpendicular, ligeramente dejarían pasar algo. ¿Sí? ¿Sí notaste eso, Cantero? ¿O sí se opacaba completamente? No, sí dejan pasar un poco, porque de hecho los estuve usando en un telescopio que tengo para sacarle fotos al sol. Entonces los usaba para opacarlo casi por completo, pero no se opacaba por completo por lo mismo que hice. Era solo una polarización parcial. Parcial, exactamente. No son 100% efectivos, tienen una respuesta en términos de polarización parcial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entre más efectivo, entre más eficiente sea la polarización que produce este elemento óptico, ¿estaría más caro o más barato? Caro, ¿no? Más caro, exactamente. Y por eso los hay desde películas, desde lo que veíamos ayer, ¿no? En Torlab, desde poner microalambritos bien posicionados uno respecto a otro con cierta distancia de n número de veces lambda, etcétera, etcétera, ¿no? Entre más cosas, entre más tecnología se utilice para fabricar un tipo de dispositivos o elementos ópticos como esto, pues obviamente los fabricantes lo venderán más caro, ¿sí? O sea, adquirirlo va a ser más costoso, ¿sí? Entonces, pues nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, uno puede, lo que les decía es que a por ejemplo, algo que podemos rescatar de este dibujo, ¿sí? Es que este de aquí será el elemento óptico o será el polarizador lineal, el linear polarizer, ¿sí? Y esta línea que yo dibujé aquí, que resalto con esta flecha, le vamos a llamar eje de transmisión. ¿Sí? Le vamos a llamar eje de transmisión. Tenemos una luz no polarizada, ¿sí? que llega o que pasa a través de este polarizador lineal, ¿sí? Con un eje de transmisión, en este caso, fíjense que es un eje de transmisión horizontal, perdón, vertical, ¿no? Un eje de transmisión vertical, ¿sí? Entonces, de tener luz no polarizada, ¿sí?, que impacta o que pasa a través de este polarizador lineal con un eje de transmisión vertical, ¿sí?, nos da una luz parcialmente polarizada, o podemos decir que es ideal, ¿sí?, nos daría una luz polarizada con vibraciones del campo en el eje
Y. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí, muy bien. Entonces, este básicamente es un poco de la nomenclatura que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Un poco este esquema será un esquema general para lo que vamos a ver en esta clase y esperemos que solo sea esta clase, ¿verdad? Sí, que podamos terminar el tema de matriz de Jones, ¿verdad? Para los siguientes estados de polarización también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese fue un polarizador lineal. Ahorita vamos con los tratamientos, ¿no? Matemáticos, ¿sí? Por otro lado, podemos tener un retardador de fase. Un retardador de fase, ¿sí? Otra vez va a ser un elemento óptico, ¿verdad? Que básicamente lo que va a hacer es que no remueve estados de polarización, no quita, no suprime estados de polarización horizontales o verticales. Lo que hace es que imprime una diferencia de fase, ¿verdad? Entre estas dos componentes. Y al imprimir una diferencia de fase entre estas componentes, simplemente como que las atrasa, ¿verdad? Una respecto a la otra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, puede que estas componentes normales, ¿verdad? Que viajan a cierta velocidad, viajen ahora a cierta velocidad diferente a través de este retardador de fase. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Y ahora, esta diferencia de fase, ¿verdad? Esta diferencia de fase se acumula en el retardador ¿sí? Y resulta, pues, en una separación entre estos campos, entre estas componentes, ¿verdad? Podríamos, ¿verdad?, entender el bosquejo por ejemplo, de este retardador, este es X, este es Y. Por ejemplo, podría ser, no hacerlo de forma, ¿sí? Sí, podría ser el aquí, ¿sí? Muy bien, este es Z, los campos se van propagando en Z, ¿sí? Entonces, este es un estado inicial de luz no polarizada, ¿sí? Este es un retardador de fase, ¿verdad? Y tiene, por ejemplo, un eje, acá está otro eje, y uno será un eje lento y el otro será un eje rápido, ¿sí? Por ejemplo, este puede ser un eje lento y este puede ser un eje rápido.
¿sí? Y lo que hace es que separa, imprime una diferencia de fase entre estas dos oscilaciones, ¿verdad? Y la separa, ¿sí? Por ejemplo, esta es una componente horizontal y esta es la componente vertical, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿A qué se refiere cuando se acumula la delta phi en el retardador? O Sí. sea que Ajá. los haces que lleguen posteriormente van a estar más y más desplazados. Sí, o sea, Digo, más. Ajá. sí, más y más desfasados, más bien es la palabra, ¿no? ¿Sí? Por la luz. Sí, desfasados. Exactamente. Y de Esta, ahí viene la separación. y de ahí viene la separación. Por ejemplo, una de las Ok. diferencias de fase principales, que si se acuerdan, pues es pi medios, pi cuartos, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que este retardador de fase, lo vamos a, de ahora en adelante, a nombrar como un plato, ¿sí? Retardador. Retardador, ¿sí? Y podrá ser de un cuarto de onda o podrá ser, ¿sí?, de media onda, ¿sí? Cuando sea de, por ejemplo, para delta phi igual a pi medios, esto será un retardo de un cuarto. Y cuando sea de pi, esto será de media onda. ¿De acuerdo? Y veremos más adelante por qué la nomenclatura de media onda y de un cuarto de onda, ¿sí? Dado estas diferencias de fase específicas que estamos poniendo aquí, ¿verdad? Ahorita lo vemos un poquito más adelante, ¿sí? Muy bien. Ahora, el tercer elemento es un rotador. Vamos a, bueno, vamos a suponer, ¿sí? O sea, este elemento óptico simplemente rota la polarización un ángulo tal, un ángulo beta cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, en esta cosa que está así, en esta que está aquí. Inicialmente, ustedes pueden tener un estado de polarización de este tipo, pueden tener este elemento óptico, ¿sí? ¿De acuerdo? Puede venir, está en ese sentido, y esto, por ejemplo, puede ser así, lo vamos a rotar un poco, ¿no? O sea, lo rotó beta veces. Esto es Z. ¿Sí? Ahí la rotó. ¿Sí? Y lo que importa con estos retardadores, perdón, con estos rotadores es si lo hacen en sentido horario o en sentido antihorario. Sí, este es un rotador. Y vamos a ver si lo hace en sentido horario o antihorario. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? Sí. Muy bien. Vamos a construir esto inicial, pero con este tipo de bosquejos, ¿no? ¿Sí? Para un polarizador lineal,
Tenemos algo de este estilo. Y ¿qué otra cosa hacíamos? Luz no polarizada. Luz no polarizada. El elemento óptico que era un polarizador lineal con, por ejemplo, un eje de transmisión y una luz polarizada, ¿verdad?, en ese eje de transmisión. Este es el eje de transmisión, este es un polarizador lineal, este es luz no polarizada, y bueno, esto simplemente es XY, luz no polarizada, y luz polarizada. En este caso sería vertical, ¿verdad? O con una oscilación, vibración en el eje Y. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces, si consideramos los elementos de matriz, ¿verdad? Les decía que deberíamos de tener una matriz de este tipo, de 2 por 2, ¿sí? Y a ese elemento de matriz debería afectarlo ese estado de polarización lineal horizontal. Miren, vamos a ver el resumen en Jones, ¿sí? Debería afectarlo este vector para producir este estado de polarización. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, fíjense lo que voy a hacer. Deberíamos de afectarlo por esto para que nos produzca precisamente un estado de polarización lineal vertical. ¿Sí? O sea, este opera sobre esta matriz de 2 por 2. ¿Sí? O sea, este opera sobre un polarizador lineal vertical. Entonces, ¿cómo me quedan estas ecuaciones algebraicas? Joel, ¿cómo me quedarán? Pues tendría que ser B igual a 0. Bueno, Bueno, es que A por 0, pues va a ser 0. A por 0 más B por 1. B por 1 igual a 0, ¿verdad? Y luego C por 0 B por 0 más D por 1 igual a 1. igual a 1. Por lo tanto, B es igual a 0 y D es igual a 1, ¿verdad? ¿Va a ser el mismo estado, doctor? ¿Perdón? El estado fue el mismo, el inicial y el final. Es que tenemos 0, 1, la matriz con el 0, 1 y luego otra vez el 0, 1. Aparte que, fíjate lo que tenemos aquí. Estamos buscando la representación matricial de ese elemento óptico que nos dé un estado de polarización lineal vertical. Por eso este opera sobre este para que nos dé ese estado de polarización lineal vertical. ¿De acuerdo? Ok. Sí, ya vi. Gracias. Ese es el tratamiento, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo sé que B es 0 y D es 0. Entonces, ¿cómo determino los elementos A y C? ¿Cómo determino los elementos A y C? ¿Alguna idea? Ya tenemos estos elementos. Tenemos B y tenemos D. ¿Sí? ¿Cómo determino ahora los elementos A y C? O sea, lo que ando buscando ahora es A y C. Puede ser aplicando la matriz a otro estado, por ejemplo, a un estado horizontal. A un estado horizontal, perfectamente. Entonces, para determinar estos elementos A y C, este nuevo polarizador hacemos que opere ahora sobre luz polarizada horizontalmente. O sea, fíjense, este A, B, C, D ahora opera
si operara ahora este nuevo, o sea, aquí, fíjense, aquí en esta matriz, ¿verdad? De alguna forma ya está implícita la información para el estado de polarización lineal vertical. Si operáramos ese estado de polarización lineal vertical sobre un estado de polarización lineal horizontal, Granados, o quién era, el que fue al cine con los polarizadores. Cantero, perdón. Cantero, ¿qué nos debería de dar aquí? ¿Te hago la pregunta otra vez, Cantero? Sí, muy bien. En este estado de polarización, en esta matriz, está implícito, de alguna forma, Cantero, un estado de polarización lineal vertical, algo que va así. Si tú lo operas ahora para un estado de polarización horizontal de este y este, al final, ¿esto qué te debe dar? 45. ¿Cuánto? Dijo horizontal y vertical. Sí. Tiene que ser 45. No, a ver. Tú nos acabas de decir a la clase que tienes dos polarizadores, que si los pones de manera perpendicular, ¿cuánto te dan? 0. O bueno. 0. Ah. Sí, ¿no? De hecho, no vamos a seguir propagando el error de los vectores de Jones, ¿no, Cantero? Sí, correcto. Correcto. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo quedan estas ecuaciones algebraicas? ¿Cómo quedan? A por 1 más B por 0 igual a 0. C por 1 más D por 0 igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, A es igual a 0 y C es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, para un polarizador lineal, la matriz de Jones, que está conformada por estos elementos de matriz A, B, C y D, ¿sí? Debería de ser A0, B0, D, A, B, C, 0, ¿verdad? D1. De esta forma, o sea, M debería de ser 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Esta matriz representa un polarizador lineal. Específicamente, vean cómo lo empecé a tratar, con un eje de transmisión vertical. ¿Sí, muchachos? ¿Jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo nos debe? Hagamos el de horizontal, ¿sí? Ahora que sabemos. ¿Me lo dicta Iván? ¿Cómo debería de ser el horizontal? Nada más que ahí quiten uno de ustedes su micrófono, ¿no? Sí, ya estamos, estoy hablando desde el juego. O sea, pues primero la matriz es ABCD, ¿no? Otra vez. Ok. La matriz es A, B, C, D. Y en principio, si se afecta por un estado de polarización horizontal, sería 1, 0, ¿verdad? Sí. Sería 1, 0. Y esto debería ser igual a 1, 0, ¿cierto, Iván? Ajá. Ok. ¿Me le dictan las ecuaciones? Sí, A por 1 A por más 1, B por 0. B por 0 igual a 1. Ajá. C por 1 más D por 0 igual a 0. Entonces, por lo tanto, A es igual a 1. 1, C es igual a 0. 0. Entonces ya tenemos
A y C. Vamos a buscar B y D. ¿Sí? Ahora, de alguna forma, ¿verdad? Decíamos, Iván, que ahora en esta matriz, de alguna forma, ya hay un estado de polarización lineal horizontal. ¿Sí? Si lo multiplico por un estado de polarización o si opero sobre ella ahora un estado de polarización lineal vertical, me tendría que dar 0, 0, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces este es A, B, C, D. Y esto lo multiplico ahora por un estado de polarización vertical, ¿cierto? Para que me dé igual a qué iba. A 0, 0. 0, 0. ¿Cómo quedan ahora estas nuevas ecuaciones? A por 0 más B por 1 igual a 0. Ajá. Y C por 0 más D por 1 igual a 0. Por lo tanto, B y D son igual a 0. 0 y D es igual a 0. Entonces, M me queda A1, B0, C0, D0. ¿Sí? Este es para un elemento óptico que es un polarizador lineal con eje de transmisión horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer el tratamiento del de 45. ¿Sí? Vamos a hacer un tratamiento de 45. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen inicialmente para un polarizador, ¿sí? Lineal, ¿verdad? Con inclinación de 45 grados. ¿Sí? El mismo tratamiento. Cuando tengamos ahora este nuevo estado de polarización, ¿verdad? Por ejemplo, este de aquí, lo debo de multiplicar por uno que está así, ¿verdad? ¿Sí, muchachos? Sí. Sí, exactamente. O sea, este es 45 y este es a lo que por conveniencia vamos a llamar menos 45. Ese es un poco el pensamiento. ¿Alguno en este punto tiene alguna duda? ¿Todo en orden, Salinas? ¿Granados? ¿Granados sigue por ahí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, Salinas, a ver, ¿me lo dicta, por favor? Sería El de A. 45, ¿verdad? Es Sí. A, B, C, D. ¿Cuánto da Y ese? el vector. Ajá. ¿Y Y el cuánto? vector es. ¿Se lo doy normalizado o, no, o así nada más? 1, 1, ¿verdad? Ajá, sí, 1, 1. Bien. 3, 1 sobre raíz de 2, pero. Sí, 1, 1. No. Ajá, sí. ¿Y debería de dar cuánto? 1, 1 también. 1, 1, perfecto. ¿Me dices las ecuaciones? Si es A por 1 más B por 1, eso es igual a 1. Y abajo igual, C por 1 más D por 1 igual a 1. Entonces tengo que A más B igual a 1. más B igual a 1 y Y C D más, más C igual a 1. C más D igual a 1. ¿Sí? Ajá. Ahora, Y luego para exacto. obtener las otras, pues hacemos lo análogo, pero esta vez es la misma CB por 1 menos 1. Si omitimos el factor de normalización, y eso es 0, 0. 0, 0. Vamos a ver si este es un estado de polarización a menos 45. Sí, 1 menos 1. ¿Sí? Entonces,
Vamos a una nota nada más. Espérame, Salinas. Aquí es para un polarizador lineal con un ángulo a 45 grados. Y este, por ejemplo, es un polarizador lineal con un ángulo a menos 45 grados, ¿no? Es una representación. Ok, ahora sí las ecuaciones, por favor. Si es A por 1 más B por menos 1 igual a 0. Y C por 1 más D por menos 1 igual a 0. Ok, entonces esto Y ahí es... A menos B igual a 0. C menos D igual a 0. ¿Sí? Y pues ya dice, concluye que A es igual a B y C igual a D. Y esas otras ya las... A es igual a B. Ajá. Y C es igual a... D. A es igual a B, C es igual a D. ¿Sí? Entonces, puedo decir que es... Todo sería igual a un medio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Sí. sería 2A igual a 1. Por lo tanto, sería A igual a Entonces, 1 medio. sí. Y por lo tanto, B es igual a 1 medio. ¿Sí? Aquí igual, ¿no? 2C es igual a 1. C es igual a 1 medio. ¿Sí? Por lo tanto, D es igual a 1 medio. ¿Sí? Entonces, A es igual a B, B es igual a C, C es igual a D y todo es igual a 1 1. medio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la matriz me queda 1 medio. ¿Por qué, Salinas? Pues es que es el factor común. 1, Es 1, 1, 1. 1. ¿Sí? Este es polarizador lineal. ¿Sí? Con inclinación 45 grados. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, entonces aquí podemos obviar las constantes de normalización, el 1 entre raíz de 2. Hay que tener, Cuando... se llaman los prefactores, ¿verdad? Ajá, sí. Ok. Y mi otra duda iba por ahí. Si el 1 medio que tenemos en esta M ya cuenta como su prefactor. Mejor dicho, ¿es también prefactor? No. Esa M, como lo habíamos dicho hace un momento, es la representación de un elemento óptico. No, sí. Pero me refiero que en esta M, el 1 medio que está multiplicando la matriz es el prefactor, entonces, como lo veíamos con las de Jones. No Ok, sé si me explico. ya te entendí. Esa M, que es un elemento óptico, ¿sí? Te da un nuevo estado de polarización, ¿de acuerdo? Sí. Que multiplica a otro elemento o si opera sobre ella otro elemento óptico, otro estado de polarización, perdón. ¿Sí? Entonces, Sí. ya sea que tú consideres inicialmente el elemento que opera sobre la matriz, sobre M, y que tomen en cuenta en ese elemento que opera, ¿sí? Fíjate la nomenclatura que hemos utilizado, ¿no? Fíjate. Ahí está. Y ya sea que en ese inicialmente el elemento que opera considere su prefactor, su normalización, su factor de normalización, ¿sí? O que dentro de los elementos A, B y C que conforman un elemento óptico, ya vengan cargados los prefactores. ¿Sí? Sí, ok. Lo están ¿Sí? considerando ya en las... Cualquiera de las dos aplica. Ahorita, de manera muy pedagógica, no lo estamos tomando en cuenta. ¿De acuerdo? Pero, y de hecho es algo que se hace comúnmente en el estado del arte. ¿Sí? Pero cuando quieres tener
o cuando quieres reproducir de manera más fiel tu transmisión, tu matriz de transmisión, en este caso ahora va a ser una matriz de transmisión, ¿verdad? Las amplitudes son elementos importantes que la definen, en las cuales se encuentran los prefactores. ¿De acuerdo? Sí, entonces, Sí, de acuerdo. sí, hay que tomarlos en cuenta. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver retardadores de fase. Para los retardadores de fase, fíjense, sabemos una cosa muy importante, que E0x, E a la I. Tenemos esto, ¿no? Y tenemos también el otro elemento que es phi y. ¿Sí? A este lo que hay que hacer es agregarle algo que modifique esa fase. Sería E a la I más algo, ¿no? Y acá sería ¿sí? Más ese algo, ¿sí? O sea, esto indica que se transforman. O que adquieren, ¿verdad? En una nueva vibración, en donde esa información adicional reflejada en la fase que permite que se distingan de uno respecto a otro, una respecto a otros componentes, ¿sí? Pues se ve reflejado así, ¿sí? Muy bien. Y precisamente esto que está aquí son estas nuevas, son los avances de estas fases, ¿no? De las componentes X y Y, ¿sí? Entonces, esto es lo que sabemos, que sería E a la I, epsilon sub X, E a la I, epsilon sub Y. ¿Cierto, muchachos? ¿Cierto? ¿Sí? O sea, mi matriz tendría que tener un E a la I, epsilon sub X, fíjense, si yo la multiplico por E0x, E a la I, phi X. ¿Sí, verdad? Esto sería igual a, ¿qué cosa de este lado, Joel? Pues sería lo de E0x, E a la I, paréntesis, phi x más epsilon x. Ok, entonces, este elemento, aquí, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿En dónde debe y este elemento que está acá? También 0. 0. Y este vale E a la I, epsilon y. Y siguiendo la misma analogía que nos decía Joel, tendría que ser este que está acá, para que esto sea de esta forma, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, mi matriz, ¿verdad? Tendría que ser E a la I. ¿Qué cosa? Epsilon X, 0, 0, E a la I, epsilon Y. Para un retardador de fase, ¿verdad?
para un retardador de fase. ¿Sí? Jóvenes, ¿de acuerdo? Eso es en general. ¿Sí? Pero si recuerdan, habíamos mencionado que para retardadores de fase teníamos aquellos que eran un cuarto de onda o un medio de onda. Atendamos cada caso. ¿Sí? A este, por ejemplo, de un cuarto de onda le vamos a llamar quarter wave plate. Y a este le vamos a llamar half wave plate. ¿Sí, muchachos? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vean cómo para referirnos a un retardo en la fase, ¿sí? Para referirnos a un retardo en la fase, ¿sí? Donde delta phi sea pi medios, donde delta phi sea pi medios, ¿sí? Pues lo que vamos a tener es, vamos a ponerlo aquí, para un quarter wave plate con, ¿sí? Para un quarter wave plate, pues esta diferencia de fase tendrá que ser igual a pi medios, ¿sí? Por ejemplo, el primer caso. El segundo es para un half wave plate, sería de pi, ¿verdad? Sí dijimos eso, ¿verdad? De pi. Exactamente. Pues podemos empezar con eso. Ok. Entonces, para este caso, ¿sí? Tenemos que para que es un quarter wave plate, y si digo que mi con eje lento vertical. Vamos a ver la representación para no perdernos, ¿sí? Vean cómo este era un eje lento, que en este caso estaba posicionado en el horizontal, y este era el eje rápido. Entonces, este que estoy definiendo acá, tendría que tener el eje rápido en el horizontal, ¿sí? ¿Sí, muchachos? No, perdón. Este es horizontal, ¿sí? El que les estoy dando es horizontal. Y para sería con eje lento vertical, ¿sí? Vertical, ¿sí? Ok, a ver, entonces, ¿qué otra cosa? Ya tenemos quarter wave plate. Ok, pues podemos empezar a tratarlos, ¿verdad? ¿Cuánto deben de valer las phi, las epsilon, Iván? Para un caso formal. Epsilon ya sea X o Y. Para que eso me dé pi medios, Joel. ¿Cuánto deben de valer? Pues
ese puede ser pi medios y epsilon y 0. O puede ser pi cuartos los dos, ¿verdad? Sí, también. Por ejemplo, si este lo pongo menos pi cuartos y este lo pongo más pi cuartos, el primer caso, el horizontal, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo me queda? Menos pi cuartos, menos pi cuartos, y esto es igual a ¿qué? A menos pi medios. Menos 2pi menos pi medio, ¿sí, verdad? Sí. Sí, y bueno, y eso te debe de dar, en realidad, esos menos que elegimos quizá hayan sido no para el horizontal, sino para el vertical, por eso ese menos, etcétera, ¿no? Pero de esto, o sea, esta es la elección, este que está aquí, es lo que hay que considerar, ¿no? Si quisiéramos considerar el de pi, el delta phi igual a pi, ¿cuánto deberían de valer las epsilon? Pues, o sea, igual pueden ser pi medios, ¿no? Pi O pi medios. cero o algo así. Exactamente, o pi cero, exactamente, genial. Sí, se entendió la idea. Muy bien, entonces, supongamos que eso vale en las epsilon ahorita, menos pi cuartos para x y para y pi cuartos positivo. ¿Sí? De esta forma, yo puedo agarrar esta matriz. ¿Dónde está? Esta que está acá. Me la puedo llevar. Doctor, pero entonces para un mismo retardador hay infinitas matrices, o sea, que lo representan. Siempre y cuando te dé el... O sea, la diferencia, ¿no? Pero... Exactamente. ok. Acuérdate que estas matrices, como decía la observación, como hacía la observación Salinas, ¿sí? O sea, Salinas decía que si ya los prefactores estaban ya tomados en cuenta en esos elementos de matriz que definían al elemento óptico. ¿Sí, Joel? Sí. Entonces, quizá esas combinaciones a las que tú te refieres sean producto específicamente, ¿sí?, de la amplitud. Pues Sí, sí, somos el prefactor. Sí, sí, sí. sí, ¿verdad? A lo cual nombramos en esta clase y en las pasadas como prefactores. ¿De acuerdo, Joel? Sin embargo, quizá la composición, cuando uno factoriza o saca el prefactor de ahí que está metiendo ruido sobre y no nos deja ver bien si eso es un quarter-wave plate o un half-wave plate, ¿verdad? Pero cuando uno lo saca, ya se vea de la forma en la que queremos que se vea, ¿verdad? Sí, está bien. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, este quedaría E a la menos I pi cuartos, 0. 0, E a la I pi cuartos. ¿Sí? Entonces, como decíamos, esto puede ser un E a la menos I pi cuartos, que multiplica a 1, 0, 0, ¿y acá cuánto? ¿Cuánto aquí en el D? ¿Jóvenes? E a la menos I pi medios. No se puede. Y nada más, ¿no? Ajá. Sí, ¿verdad? Y entonces, para M igual a E a la menos I pi cuartos con 1, 0, 0, I, esto representa un quarter wave plate con eje lento
vertical. ¿Sí? Con un eje lento vertical. Mientras que, de manera similar, ME a la más I pi cuartos sería 1, 0, 0 menos I. Y este sería un quarter wave plate con eje lento horizontal. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el caso ahora de una diferencia de fase de pi para un half wave plate con definición, con diferencia de fase de pi, pues, o sea, donde esto debe ser pi, pues entonces puedo definir que esto es menos pi medios y este de acá pi medios para que nos dé, ¿verdad? M, en este caso sería E a la menos I pi medios, otra vez es tomando la forma general que es esta, ¿sí? Sería 0, 0, E a la I pi medios, ¿sí? O sea, este es este y este es este que está acá, ¿no? Muy bien. Y esto sería igual a E a la menos I pi medios que multiplica a 1, 0, 0 y menos 1, ¿verdad? Este es un half wave plate con eje lento vertical. Ahora, M tendría que ser, ¿sí? Ahora al revés, E a la I pi medios, 0, 0, E a la menos I pi medios. Esto sería igual E a la más I pi medios. Sería 1, 0, 0 y menos 1 también, ¿verdad? Solamente, o sea, vean cómo estos elementos de matriz y estos elementos de matriz, ¿sí? Bueno, esto es un half wave plate con eje lento horizontal. ¿Sí? Y esto de acá es son elementos de matriz, ¿sí? Son iguales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo diferente en esto? El prefactor. El prefactor. Y con, voy a ponerlos diferente. Prefactores. Vean cómo el que tengan elementos de matriz idénticos o iguales, simplemente nos dice que un avance en la fase Iván, ¿de quién respecto a quién? Pues debería ser de X respecto a Y. Ajá, un avance en la fase, ¿verdad? Ajá. De esos dos componentes que acabas de decir, Iván, ¿sí? Proporcional a pi, vean cómo es proporcional a pi, ¿sí? Es lo mismo que un retraso, ¿de acuerdo? Ajá.
Muy bien. La diferencia, como decíamos, ¿sí?, radica en los prefactores, los cuales, obviamente, cada uno de esos prefactores va a modificar cada componente de la matriz de Jones, ¿sí? Pero si inicialmente ustedes ponen una matriz, una representación matricial o los elementos de la matriz como 1, 0, 0, menos 1, estaríamos hablando de un halfway plate, pero no tendríamos capacidad para distinguir si es con un eje lento vertical u horizontal. ¿Sí? Si no definimos previamente bien el prefactor. ¿Hasta ahí todo en orden? Sí, sí, todo bien, todo bien. Muy bien. Rotador. Un rotador. Ya sabemos que un rotador es un elemento óptico que simplemente rota el estado de polarización hacia un ángulo o que le añade un ángulo beta, ¿sí?, adicional, ¿sí?, a este viaje, a esta oscilación del campo, ¿sí?, respecto a su este eje de transmisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a suponer, ¿sí?, inicialmente que tenemos una polarización lineal, ¿sí?, con inclinación de alfa. Sí, o sea que el estado de polarización inicial es lineal, pero que además va oscilando con un ángulo alfa, ¿verdad?, respecto a un eje de transmisión, el cual llega a un rotador. ¿Sí se entendió eso, Cantero? Sí, doctor. ¿Sí? Si tienes un estado de inclinación alfa, o perdón, un estado de polarización lineal con una inclinación alfa, obviamente tienes que tomar en cuenta tus componentes coseno de alfa y seno de alfa, ¿sí?, las cuales se convertirán o cambiarán a un ángulo nuevo donde se considere alfa más beta, ¿sí? Entonces, bajo ese planteamiento, tu matriz sabemos que es ABCD, ¿verdad? Y tienes inicialmente un coseno de alfa, seno de alfa, que te va a dar como resultado un coseno de alfa más beta, seno de alfa más beta. ¿Sí? Entonces, ¿me dicen las ecuaciones de esto, por favor? ¿Quién guste? Bueno, Iván. Sí, estaba prendiendo el micro. Disculpe. Es A por el coseno de alfa. A, A coseno de alfa, más B seno de alfa. Y eso es igual al coseno de alfa más beta. ¿ok? La otra, Es C coseno de alfa más D coseno de alfa. seno, ¿no? Ah, sí, perdón. Perdón. Eso es igual a el seno de alfa más beta. El seno de alfa más beta. Entonces, ahora aquí vamos a hacer una nota. Esto parece un coseno de A más B, ¿verdad? Y esto de acá parece un seno de A más B. ¿A qué es igual el coseno de A más B, Iván? Déjeme explicarlo bien, pero según yo es coseno de A seno de B. No, coseno de A, coseno de B. Si es más, entonces es
Menos. Menos, ajá, seno de A, seno de B. Y este de acá. Ahora sí, eso es Ah, ahora sí seno coseno, ¿verdad? Sí, ahora es seno de A, coseno de B. seno de A, coseno de B, Ah, más coseno de A, seno de B. ¿Estoy bien así? Sí, 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 está bien. Ok, entonces, básicamente, estas expresiones puedo igualar a esto, ¿verdad? Ahorita los cambio. Esto sería alfa, beta, ¿no? Ahí estoy bien. Y esto de acá sería seno de A, seno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa, seno de beta. Ahí estoy, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, está bien. Entonces vean cómo, pues este es este, y este de acá, pues sería este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Pero este coseno, C coseno de alfa, pues tendría que ser este, y este tendría que ser este. ¿Sí? Entonces, sería A coseno de alfa igual a coseno de alfa, coseno de beta. ¿Sí? Por lo tanto, A es igual a coseno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa. Y esto es, finalmente, coseno de beta. Y por otro lado, B seno de alfa es igual a menos seno de alfa, seno de beta. Por lo tanto, B es igual a menos seno de beta. ¿Sí? Y por acá, C coseno de alfa tiene que ser coseno de alfa, seno de beta para poder eliminar algo, ¿no? C es igual a seno de beta, ¿verdad? Y finalmente, D seno de alfa es igual a seno de alfa coseno de beta, D es igual a coseno de beta. Entonces la matriz M, que es A, B, C, D, me queda como A como coseno de beta, B como menos seno de beta, C como seno de beta y D como coseno de beta. ¿Sí, muchachos? Este representa a un elemento retardador, ¿sí? ¿Sí? O sea, aquel que imprime un ángulo más beta. ¿Sí? Entonces podemos tener un resumen
vamos a tener un resumen en donde, uno, un polarizador lineal será aquel en donde sea este, ¿verdad? Para vertical, ¿sí? Para horizontal, y finalmente con alfa igual a 45, ¿no? ¿Sí? Esto creo que lo puse un pequeñito. Así está bien. 2. Un retardador de fase. Vean cómo para el retardador de fase, el caso general, el retardador de fase, el caso general, es este, ¿no? Sí, este es el caso general, pero, uy, bueno, este de aquí, este de acá, ¿no? Es un quarter wave plate con un eje lento, vertical, y aquí este respectivamente horizontal. ¿Está? Y también está el caso de los halfway plate. Ok, y finalmente tenemos el tercer caso, que es un rotador. Beta positivo, por lo tanto, alfa tiende a alfa más beta. Y este, ¿cómo me quedaba? De esta forma, ¿no? ¿Dudas? No, todo bien. Todo bien. No. Ok. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy breve. ¿Sí? Considere la producción de polarización circular. Polarización circular, o sea, nosotros se quiere tener circular polarization. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Entonces, esto a partir de un polarizador lineal más un quarter de wave plate. ¿Sí? Obviamente o sea, tienes aquí inicial un estado de polarización, o sea, no polarizada. Y esa luz no polarizada llega a un polarizador lineal, un elemento óptico de polarizador lineal, produce un estado de polarizador lineal, ¿sí? Y ese estado de polarizador lineal luego llega a un plato de un cuarto de onda, un quarter wave plate, ¿sí? El cual seccionará. Fíjense, lo que va a hacer es que ese quarter wave plate, si lo recuerdan, ¿sí? Tiene un eje lento y un eje rápido. ¿Alguien tiene una idea de qué cosa estará? Si un estado de polarización lineal llega ahí, sobre todo uno que viene 45 grados, llega a un elemento óptico, que eso es un retardador de fase, el cual tiene un eje rápido y un eje lento, ¿qué le hará sobre esto? ¿Qué le hará ese estado de polarización lineal a 45? Vean cómo, o sea, viene algo así. Supongo que este no es, y viene algo así. ¿Sí? Perdón, algo inclinado. ¿Sí? Viene y ve ese estado de polarización o ese elemento óptico retardador de fase y sabe que hay un elemento, un eje rápido y un eje lento. ¿Qué hace ahora ese sobre el nuevo estado de polarización? ¿Qué crees que hará, Joel? ¿Sí se gana ahí? Sí, aquí seguimos, nada más que está medio fea la conexión. Deberían poner cables Ethernet en los salones. ¿Lo vuelvo a explicar? Sí, o bueno, nada más la pregunta, por favor, es que como que se está medio cortando. Que tenemos un estado de polarización a 45, aquí está. Viene, y llega un elemento retardador de fase que tiene un eje rápido y un eje lento. ¿Sí? ¿Qué hace este elemento sobre ese estado de polarización lineal inclinado a 45? Ah, pues separa la parte horizontal y la vertical, ¿no? Ajá, bueno, ¿ves? Este por sí mismo, este estado de polarización horizontal ya tiene dos componentes, ¿verdad? Seno y coseno. ¿Sí? Sí. Ok. Y esas como que les imprime una fase, ¿verdad? Ajá. Les imprime una fase, pero un eje es rápido y un eje es lento. Entonces, ¿qué las empieza a hacer a esas componentes? O sea, si de por sí, fíjate, si este va así, tiene una así y otra aquí así, ¿no? Y acá tiene este otro así y otra acá así, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué le hace específicamente, por ejemplo, a estas dos? A esta y a esta. Sí, pues les da una diferencia de fases y entonces la del eje lento se va a quedar como, por así decirlo, atrapada en el retardador, en lo que pasa la del eje rápido, ¿no? Uh-huh. O sea, para separar las dos componentes. Pero los va a mantener así, los va a mantener oscilando igual, así como lo estás viendo aquí, y luego que pasa para acá, y luego tiene esta componente, y luego así. No. No, exactamente. Estos ejes rápidos y ejes lentos significan algo, por eso les llaman así. Porque hace que esta cosa empiece a hacer esto. ¿Sí? Dependiendo la orientación del eje lento, si está en el eje horizontal o en el eje vertical, o la orientación del eje rápido, pues, es hacia donde empiezan a girar. ¿Sí, Joel? Sí.
Porque en Circular Polarization tú tienes un sentido horario o un sentido antihorario, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, básicamente, ve, lo que tenemos tenemos una luz que viene así, ¿sí? Este es mi eje tipo, X, Y, ¿verdad? Esto entra a un polarizador lineal. Luego por acá está un quarter wave plate. Es un quarter wave plate. Y esto es un linear polarizer. ¿Sí? Y dice que este tiene un ángulo de más 45 grados. Entonces, este eje, ¿sí? O sea, tiene por aquí va imprimiendo 45 grados. ¿Sí? Entonces ahora tú tienes un eje de transmisión con algo que está a 45 grados. Y luego entonces tienes este es un eje lento, este es un eje rápido, un quarter wave plate, ¿sí? Ese estado de polarización inicial llegó. Todo lo que hace es que tienes algo así, que rota así. No creo que este es bueno, hay que revisar ese estado de polarización es orientación, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo se representa un polarizador lineal? Ahora sí, a 45. 1 sobre raíz de 2. ¿De quién por quién? ¿Cómo es el vector de Jones? 1, 1. 1, 1. ¿Cómo es el quarter wave plate? Con un eje lento en el horizontal. E a la más I pi cuartos, ¿verdad? Ajá. Y ya 1, 0, 0 y menos I. ¿Verdad? Es de esto. ¿Sí? Entonces, yo tengo básicamente E a la más I pi cuartos 1, 0, 0 menos I por 1, 1. ¿Cuánto es esto? E a la más I pi cuartos, ¿sí? Raíz de 2. ¿Cuánto me queda esto? Es 1 y 1. I. ¿Y qué? Menos I. Menos I. Y este 1 menos I, vamos otra vez al resumen. 1 menos I es un right circular polarizer, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, ¿ven un poco el tratamiento? ¿Cómo hay que hacerlo? Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, en realidad, en un laboratorio de óptica, cuando tienen un láser que tiene una polarización horizontal, vertical, etcétera, ¿sí? Y pasa por un polarizador lineal inclinado a 45, vamos, nos imaginamos esto. Y luego además pasa por un quarter wave plate que tiene un eje lento horizontal, nos imaginamos esto otro. Inmediatamente, si uno hace este calculito rápido, simple, ¿verdad? El nuevo estado de polarización que tengas debe ser circular. O uno puede decir, ¿sabes qué? Mi arreglo óptico que yo voy a trabajar
necesita un estado de polarización circular derecha o un estado de polarización circular izquierda. ¿Qué tengo que hacer si no tengo ese elemento óptico que me da ese estado de polarización y tengo otros elementos ópticos como un polarizador lineal y un quarter wave plate, ¿sí? Tal que me dé ese estado de polarización nuevo, circular, pues los tengo que combinar de esta forma, los tengo que poner en la trayectoria del haz para conseguir lo que quiero. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a, ¿cómo se llama? A dejar de este tema unos problemas, ¿sí? Y podemos terminar. Esos problemas pues deben de ser presentados en cada uno de sus escritos, ¿sí? Por ejemplo, el primer problema. Suponga que tiene una luz polarizada, ¿sí? Una luz polarizada con transmisión horizontal, ¿sí? O sea, tienes una luz polarizada horizontal, ¿sí? Esta se manda a través de un polarizador lineal con ángulo de 45 grados, ¿sí? Su eje de transmisión se manda, ¿verdad?, a un quarter wave plate con eje lento horizontal. Usando el tratamiento de Jones, de matrices de Jones, ¿verdad?, determine el producto final. Haga la representación del bosquejo, o sea, cuando digo un bosquejo me refiero a esto. Etcétera. Y cuando digo el producto final me refiero a algo como esto. ¿Les queda claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, muy bien. Siguiente problema. Este es el problema 1. Problema 2. Un haz de luz, ¿sí?, pasa de manera consecutiva inciso a través de un polarizador lineal, ¿sí?, con un ángulo de 45. ¿Sí? Y este es bueno, sí, B por un quarter wave plate con un eje lento vertical. Inciso C, con un polarizador lineal horizontal. Inciso D, por un half wave plate con eje rápido horizontal. E, un polarizador lineal con un eje de transmisión vertical.
¿Sí? Suponga que, bueno, deme el producto final. Muy bien. Y otro problema. Es el tercero, ¿verdad? Y último. Muestre que esa matriz 1i menos i1 representa un polarizador circular o un right circular polarizer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Estoy de acuerdo. Muy bien, ahí tienen 3 problemas. Creo que el tema ha sido bastante didáctico, por así decirlo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? Nada, todo bien. ¿Los demás? No, ninguno. Antero, Salinas, Joel, Iván, perdón. Sí, todo bien, doctor. Ninguno. Ok, bueno, entonces creo que este tema fue el último respecto a tratamiento de Jones, el estado de polarización. Me parece que este grupo está en condiciones de ya ver otro tema, ¿no? Sí, o sea, creo que es suficiente respecto a comprender que un elemento óptico puede tener una representación matricial, una representación vectorial o simplemente un vector, ¿sí? Que eso tiene limitaciones cuando uno hace cierto tratamiento. Sin embargo, cuando uno expande el tratamiento a matrices, ¿sí? Pues esto se enriquece muchísimo más, ¿verdad? Y de la misma forma que un polarizador, un retardador de fase y un rotador pueden tener esta representación matricial, una lente óptica, el estado de polarización inicial que ya vimos, ¿verdad? Un espejo con diferentes películas de diferentes materiales dopados, ¿verdad? El espejo, ¿sí? Una lente óptica de un cierto material, por ejemplo, de soda lime glass, de BK7, un espejo con un recubrimiento de plata, un recubrimiento de oro, todo eso puede tener una representación matricial. ¿De acuerdo, jóvenes? De aluminio, ¿sí? Muy bien, que al final uno lo único que hace es, a partir de todos los elementos ópticos, a partir de los prefactores de cada uno de los componentes conforme las va pasando a partir de los mismos, a través de los mismos, puede construir su matriz de transformación, ¿sí? Y enriquecer el tratamiento en la cual, por ejemplo, definen, ¿verdad?, un arreglo óptico en un laboratorio. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? Podemos cerrar el tema ahí. ¿Dudas? No. Ok. Voy a detener la presentación. ¿Sí? Muchísimas gracias entonces por su tiempo y creo que podemos terminar por hoy. ¿Sí, muchachos? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Sí, todo bien. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el lunes. ¿El lunes sí hay clase? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ok. Muy bien. Gracias, jóvenes.